Ok chicos, bienvenidos de regreso, tomando a partir de donde nos quedamos en el video pasado, que seguimos hablando de la figura humana y de cómo armar maniquíes básicos. Voy a retomar estas dos piezas que son fundamentales, que vimos la clase pasada para qué sirven, pero bueno, aquí rápidamente recapitulamos. Básicamente nos funcionan para ejemplificar lo que vendrían siendo las articulaciones en el caso de esta esfera y las extremidades en el caso del cilindro, donde los vamos a ocupar concretamente, como lo vimos igual el video pasado, en estas áreas del cuerpo que representa el maniquí, en donde los círculos o articulaciones van a ser todas las partes de nuestro cuerpo que nos permitan rotar o mover algunas de nuestras extremidades siendo las partes más largas de nuestro cuerpo, como los brazos y piernas. El torso como tal podríamos considerarlo una especie de extremidad, pero se mueve diferente y más adelante hablaremos de ello. A partir de esto, aquí les tengo un ejemplo que creo yo ayuda bastante para entender cómo es que funcionan. Tenemos estos dos que vendrían siendo la articulación y la extremidad como tal, ya sea un brazo o sea una pierna, y pues básicamente para entenderlo con un poquito más de lógica, están encajados de esta manera, uno conectado con el otro. Y lo que está pasando básicamente es que la articulación en ningún momento se mueve, ¿ok? Lo que viene siendo el círculo está fijo, por así decirlo, y lo que se mueve es el cilindro alrededor de este. Digamos que, para dar un ejemplo visual, vendría pasando esto. ¿Vale? Cuando nosotros movemos un brazo o movemos una pierna, la extremidad es la que va a girar o se va a mover, pero se va a mover en el perímetro o circunferencia que le permita la articulación, que le permite esta esfera, ¿va? Entonces, retomando el maniquí, también lo podemos hacer aquí. Vamos a probarlo con un brazo. Voy a seleccionar este brazo, ¿vale? Y lo voy a mover en torno a lo que me dejaría moverlo el hombro, en teoría. Entonces, nuestro brazo debería ser capaz de hacer esto y obviamente llegar más arriba. Y también, por ejemplo, podríamos mover lo que viene siendo el antebrazo. Y hacer esto. Entonces, si se dan cuenta, al momento de que yo lo roto, esta pieza no es la que se mueve, es esta, ¿vale? Pero bueno, ya conforme vayamos avanzando en términos de anatomía, iremos viendo que hay algunas partes que sí se flexionan y cómo se va a ver esto ya correspondientemente con los músculos. Eso solo es como una pequeña introducción para que recordemos cuál es la logística de esto. Por lo mismo de que el movimiento aparece aquí en la unión de estos dos, en cómo están conectados. Los cilindros siempre van a permanecer rectos o con el volumen que estén representando, pero en ningún momento van a hacer esto, en ningún momento se van a pandear. No son formas flexibles o moldeables, por así decirlo. No se pueden, digamos, deformar como lo que vendría pasando en una caricatura, como en Hora de Aventura, por ejemplo, que sus brazos básicamente son de espagueti, ¿no? Eso está mal, esto no pasa. Rápidamente, para no tardarnos, el mejor ejercicio que nosotros podemos hacer para practicar cómo ubicar estas poses es simple y sencillamente ocupar fotos de referencias como lo que yo tengo aquí. Pueden ser dibujos de otros artistas o pueden ser fotos como tal. En este caso no nos estamos preocupando por la anatomía tal cual, entonces los dibujos así esquemáticos de otros artistas funcionan muy bien porque solo nos estamos interesando en cómo funciona la pose. En este caso aquí ya hice estas dos y ahorita les pongo el cómo los hice y podría seguir trabajando en estos. Podemos ocupar dibujos como lo que yo hice aquí. Este es este, que no sé si se ve el puntero. Este es este y este es este, ¿no? Creo que es bastante obvio. Y si se dan cuenta, solo lo estoy armando de manera muy esquemática, solo siguiendo las formas que ya habíamos antes, no preocupándome por los detalles de los dedos ni nada por el estilo. Eso lo iremos agregando más adelante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo a la hora de
de hacer este ejercicio. Vamos a ocupar uno nuevo, y al momento de que yo estoy haciendo estos trabajos, antes de empezar a rayonear o dibujar sin razón o sin noción, yo me estoy fijando en dos cosas elementales. Bueno, tres cosas de hecho. En teoría me estoy fijando en el movimiento general de cómo es el cuerpo, la línea de acción, que viene siendo la línea más predominante en cuanto a la silueta que forma el cuerpo. Por ejemplo, la línea de acción más fuerte de este personaje es esta, que nosotros podemos considerarlo también en cuanto a el torso nada más, ¿no? Eso es muy importante de ver cómo se articula el torso. Siempre va a ser muy importante ver cómo está estas dos piezas que ya habíamos visto, que una está aquí y la otra está aquí, porque de esta manera estas dos nos van a indicar de dónde nacen o de dónde parten el resto de las partes del cuerpo del dibujo. Aquí se ve un poco descontrolado, pero vale, vendría siendo como la forma sencilla de hacer el boceto. Entonces, ok, antes de empezar una pose, nosotros debemos no solo ubicar dónde están los hombros, los codos y las muñecas, que son los cilindros que ya habíamos visto, todo esto. Antes de empezar así, porque eso nos puede costar muchísimo trabajo, además de que puede causar una desproporción, tenemos que poner los elementos principales. ¿Cuáles son los elementos que más nos guían? El primero es la cabeza y el segundo es el torso. El ángulo del torso siempre nos va a decir cómo se puede mover el cuerpo, ¿vale? En este caso el torso está conformado de dos partes que ya habíamos visto. La parte superior, que es de la caja torácica o donde están las costillas, y la parte inferior, que viene siendo de la pelvis, ¿va? Conectados por la espina dorsal, ¿vale? Entonces, algo importante, una nota básicamente fundamental para esto, es que cuando nosotros empezamos a dibujar, normalmente ponemos unas líneas que nos guían, que son el trazo básico. Casi siempre se empieza, como ya lo dije, por la cabeza, por estas líneas que determinan hacia dónde está viendo la persona, que son coordenadas o líneas o ejes, por así decirlo, el cuello, y aquí nosotros tenemos que poner dos líneas importantes. La parte superior de los hombros, que es la parte superior de donde está la caja torácica. Ponemos la caja, y a la caja torácica también le vamos a poner estas líneas guías. En este caso el pecho está apuntando hacia adelante, así que las líneas estarían así. Vamos a ubicar donde está la pelvis, y así como hicimos esta línea de aquí, que es muy importante, también vamos a ubicar la línea de la pelvis, antes que nada, que es la parte superior. Esas dos nos ayudan a entender hacia dónde se están girando las dos piezas, ¿vale? Y generan una especie de ritmo. En este caso está así. Puede ocurrir que la pelvis esté girando hacia el otro lado, entonces eso puede variar según la ilustración. Esas líneas de dirección o estos ejes son muy importantes, porque de esa manera nosotros determinamos si se está mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, si se está mirando hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, en este caso, eso está viendo hacia allá, eso está viendo hacia allá, eso está viendo hacia allá, este está viendo hacia allá, y este podríamos decir que está viendo hacia enfrente. Eso nos va a servir bastante en futuros dibujos, siempre es importante recordarlo, y se aplica tanto para el rostro como para el torso. La pelvis no es tan necesaria, eso más o menos lo podemos ir sacando a ojo, pero para el torso sí es importante, ¿vale? Entonces, bueno, ya teniendo estas consideraciones, ahora ¿qué se hace? Vamos a hacerlo aquí a un lado para que no sea tan confuso. Vamos a borrar eso. Y no sé. Ahora lo voy a hacer directamente desde aquí. Voy a poner yo dónde está la cabeza, el eje de la mirada
o sea, hacia dónde está viendo, el cuello, así como lo dije, el ángulo del torso, la inclinación que tiene. Estoy buscando seguir esta línea inclinada que tiene, que de hecho está muy marcada por sus pectorales y sus abdominales. Eso me ayuda a entender más o menos qué tanta inclinación tiene el dibujo. Vamos a hacerlo para que se vea limpio. Yo voy a poner eso completo. Voy a poner el torso. Voy a conectar con la pelvis. Y ya que tengo estos dos, entonces sí empiezo a poner hombros. En este caso el hombro de acá no se vería completo porque parte del torso lo está tapando. En lo que vendrían siendo los glúteos. De igual manera. Y empiezo a sacar las extremidades hasta donde yo considero, en cuanto a proporción, qué tan largas deben de ser. Codo, antebrazo, muñeca, lo que vendría siendo la mano. Y aquí ya básicamente será un ejercicio de ir practicando proporciones y cómo articular la pose. Aquí ahorita les digo, no es tan importante la anatomía, o sea, es fundamental como entenderla, pero en este momento lo que nos importa es aprender a armar estos maniquís, estas poses, ¿va? Entonces ya teniendo este primer esqueletito o armatoste, sobre esto ya podremos nosotros poner lo que vendrían siendo los cilindros. Los cilindros van a seguir la dirección de estas líneas que pusimos para conectar una articulación con la otra, y como ya lo había dicho en la clase pasada, van a respetar el grosor de las articulaciones. Y bueno, y eso es práctica y error. En donde veamos que nos equivocamos podemos ir corrigiendo. Podemos ir corrigiendo tamaños, alturas. Aprovechen que el dibujo nos da la facilidad de trabajar con cosas como la goma y el lápiz. Y que si nos equivocamos, bueno, no es el fin del mundo, se puede trabajar incluso y corregir. Incluso aquí en el mundo de lo digital, pues tenemos el famosísimo control Z. Y siempre podemos ir haciendo correcciones y trabajando sobre lo que ya hicimos en el caso de que algo esté mal, ¿no? Entonces, así ya tendría yo este primer como paso para este maniquí, y con esto es suficiente. Con esto es suficiente para entender lo que está pasando en la pose. A lo mejor hay partes que no están 100% iguales, como por ejemplo esta parte de la mano. Yo la veo muy larga a comparación de aquí, y eso es en parte porque le falta anatomía, ¿no? Hace falta como esta parte de su dorsal, pero de igual manera hay mucho espacio. A lo mejor lo hice muy arriba, a lo mejor le incliné de más, a lo mejor esta mano la saqué más de lo que era necesario, y ahí podríamos ir checando como cuestiones en qué tan acertado está la pose o no. De momento eso no nos interesa, lo que nos interesa es aprender a armar los maniquís. De momento no es tan importante que la pose quede exactamente igual, no tiene que ser una copia súper fiel. Obviamente hay que tratar de entender cómo está estructurada, pero basta con que nosotros aprendamos a mover estas piezas, ¿no? Eso es lo importante de estos ejercicios. Entonces, bueno, vamos a hacer otro más, nada más como para que quede claro. Tengo esta foto de un modelo que también súper bueno o súper importante trabajar también con fotografías, no solo con dibujos, porque de esta manera podemos ver cosas más realistas. ¿Qué haría yo? De igual manera, voy a pensar primero en dónde está colocada la cabeza, el cuello, si es que se está inclinando, esta línea de inclinación que es la de los hombros, esta línea que es lo que me dice cómo se está girando la pelvis, y sobre eso ya pondría, digo que esa línea que me está indicando cómo se gira el torso, perdón, todo el torso, ya pondría yo la caja torácica y la pelvis. Por ejemplo, esta línea de acá, que es como esta, me estoy guiando por cómo tiene el short o la licra o lo que sea. Ya pondría yo estas piezas y sobre esto ya pondría mis articulaciones y las correspondientes líneas, ¿no?
Aquí la ventaja de Photoshop es que yo puedo trabajar sobre la imagen directamente y no hay ningún problema. Eso me da un cierto plus para hacerlo 100% acertado. Pero no solo se trata de hacerlo, sino de entenderlo. Entonces vamos a volver a trabajarlo directamente a un lado y sin copiar o calcar, por así decirlo. Tenemos el rostro, justo como ya lo hice, cuello, ángulo de los hombros, inclinación del torso. Puedo poner desde ahorita ya el ángulo de la pelvis si es que yo quiero. Caja torácica, pelvis y ahora sí, articulaciones. Ahora, en el caso de este brazo, que el antebrazo está enfrente del brazo y no podemos ver el bíceps, bueno, no significa que no esté ahí. Si está ahí, es lo que hago. Yo pongo el hombro, pongo en dónde va a estar el codo y dónde va a estar la muñeca, los conecto y conecto la muñeca, que sería la parte importante. Si se dan cuenta, esta pieza, es más, lo voy a hacer con otro color para que se vea. Vamos a hacerlo con 3 colores. Voy a hacer el de lo que sería el antebrazo y vamos a hacer la muñeca con, el antebrazo con un azul. Entonces todas las piezas sí están, simplemente que la que está más adelante está tapando a las que están en la parte de atrás. Entonces simplemente es algo que hay que tener en consideración cuando estemos copiando algunas cosas. Por ejemplo, esta pierna de aquí está tapando parte de esta pieza e inclusive parte del brazo de arriba, ¿no? Tenemos esto. Ahorita yo ya las estoy haciendo sin las líneas centrales porque me estoy enfocando solamente en el contorno, por así decirlo, de la pieza y en el grosor. Aquí estaría el brazo y, como les digo, esta pieza sí estaría aquí, simplemente ya no se ve de manera completa. Entonces no hay necesidad de que eso se dibuje. Si se les complica, pueden hacerlo para ver la totalidad de las cosas, pero al final y al cabo en el dibujo solamente ustedes van a ver cómo armaron esa pieza. Cuando no se ven, pues no es necesario no tenerlas. Y bueno, yo creo que con eso podemos dar por concluida la explicación en cuanto a cómo hacer estas piezas. Recuerden datos importantes a considerar: cabeza, torso con sus inclinaciones, y a partir de ahí ya podemos poner el resto de las piezas, ¿va? Les dejo unos cuantos ejemplos más de cómo lo fui haciendo con diferentes dibujos y fotos, para que tengan una noción de cómo ir moviéndolas según lo que nos pide la ilustración.